Bienvenidos al episodio número 35 del Spaniard Performance Podcast y hoy tenemos con nosotros a Adriana Alberte. Adriana es psicóloga deportiva, ha trabajado con muchos deportistas profesionales y con deportistas olímpicos y en el podcast de hoy hemos querido meter énfasis, como no, en el tema de la psicología, en el tema del trabajo mental y de lo importante que es para deportistas de cualquier nivel, de cualquier edad. Hemos estado hablando de deportistas de los niveles más bajos, deportistas amateur, deportistas profesionales y deportistas que están compitiendo hasta en las Olimpiadas y que han competido en mundiales de fútbol y con las competiciones más altas que existen en el mundo ahora mismo. Hemos dado la importancia sobre todo a lo importante que es el trabajo de la mente, tan importante como el trabajo físico que hacemos constantemente y del cual nunca nos olvidamos, pero muchas veces de ese trabajo mental nos olvidamos. Hemos tratado también el tema del trabajo mental desde que los niños son pequeños. Hagan o no hagan deporte, aprendan a controlar, a manejar y a identificar sus emociones y desarrollen una correcta inteligencia emocional para que más adelante, cuando se encuentren en situaciones de la vida adulta, sepan cómo identificarlas, sepan cómo enfrentarse a ellas y cómo salir de ellas con mucha mayor facilidad, ya que hoy en día nos encontramos con mucha gente joven, muchos deportistas jóvenes que se encuentran en situaciones muy difíciles y que no tienen muchos recursos para desenvolverse dentro de estas situaciones. Así que nada, os dejo con el episodio de hoy. Espero que os guste muchísimo, espero que lo compartáis como siempre. Si lo estáis viendo por YouTube, si lo estáis viendo escuchando por podcast, lo compartáis con aquellas personas que les puede ser útil, con entrenadores, con deportistas, con padres, con amigos que creáis a los que les puede ayudar. Y nos veremos en el próximo episodio. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por estar en el podcast y voy a dejar que te presentes y nos comentes un poco tu experiencia tanto profesional como formativa, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo soy Adriana Alberte, soy psicóloga con máster en psicología deportiva y de la actividad física. También me dedico al coach y bueno, diversas formaciones que he hecho en cuanto a desarrollo pues, personal, profesional y de talento. Y principalmente me dedico a trabajar con deportistas de élite o que se dedican a ello profesionalmente, se están preparando para ello. He pasado por centros de tecnificación, deportes como fútbol de primera división, tanto nacional aquí en España como internacionales. Y he trabajado a nivel individual con deportistas cara europeos, mundiales, nacionales, olímpicos en la última etapa de Tokio 2021 y bueno, día a día de hoy seguimos remando para nuevos proyectos y nuevos objetivos que están por llegar y seguro que van a hacer cosas grandes. ¿Cuál es para la gente porque es una profesión que yo creo que la psicología siempre se ha conocido, yo creo que cada vez se le empieza a dar más importancia y en el deporte mucho también? ¿Cuál es un poco la labor o el día a día tuyo, trabajando con un deportista, con un grupo de deportistas, como sea, cuál es tu labor en concreto, qué es lo que haces concretamente para que alguien se haga una idea? Vale, pues la verdad es que si te defino mi trabajo diario, te podría definir 1000 cosas, porque cada intervención, cada trabajo es completamente diferente al opuesto, porque cada deportista es diferente al otro. O sea, la situación de un deportista es diferente a la del siguiente y a la del anterior. Y el deportista en sí es diferente a cualquier otro. Hay dos ramas y podemos dividirlas, que es el trabajo en equipo para deportes colectivos, donde sí que se trabaja la parte más de comunicación, cohesión, liderazgo, objetivos compartidos, identidad, valores, lo que sería más de grupo. Pero eso no implica que no se trabaje también la otra rama, que es la individual. Entonces, la individual ya es algo más personalizado, donde pues, se trabaja desde la motivación, el autoconocimiento, la autoestima, la frustración, la gestión de las emociones, los pensamientos, el autodiálogo, las instrucciones, bueno, un sinfín de variables. Yo creo que cualquiera que nos esté viendo y esté practicando o haya practicado algún deporte se va a sentir muy identificado con todo lo que hablemos hoy, porque quieras que no, son variables que nos afectan a todos de forma diferente, pero
nadie puede no pensar o nadie puede no sentir o nadie puede no sufrir o nadie puede no sentir presión cuando va a enfrentarse en una competición. Hay una cosa también que se pregunta muchas veces y es, incluso que yo anteriormente cuando yo practicaba deporte o jugaba baloncesto, nos preguntaban muchas veces, conocíamos el rol del psicólogo deportivo, pero no sabíamos, nos preguntaban muchas veces cuándo hay que ir al psicólogo deportivo, quién lo necesita, qué persona exactamente. Y muchas personas, igual, yo me encuentro con muchas personas que dicen, me falta algo y no sé qué es, no sé con quién tengo que hablar, porque ya entreno, porque ya como, porque ya hago lo que tengo que hacer, pero me falta alguna cosa. Y yo muchas veces les digo, quizá te falta esto. Pero muchas otras digo, igual no hay que esperar a que falte algo tampoco. Quiero decir, ¿qué le dirías a esas personas? A ver, no hace falta esperar a que surja un problema para ir a un psicólogo. Lo ideal sería prevenirlo. Igual que nosotros que los deportistas entrenan los músculos del cuerpo, pues hay que entrenar también la parte mental. Si no, ¿cómo sabes cuándo tienes que poner tu punto de vista en tus emociones, cuándo tienes que cortarles y decir, no, ahora es el momento de centrarme en el rendimiento, en la ejecución? ¿Cómo aprendes a hacer eso si nadie te enseña? ¿Cómo sabes a establecer límites, a comunicarte, ya no tanto con los otros, sino contigo mismo? Hay veces que yo pregunto a deportistas, ¿y tú cómo te hablas cuando estás enfrentándote pues, a un rival fuerte o estás llegando de una lesión o te estás recuperando? Y nunca se habían parado a pensar en eso. No saben, me dicen, pues no lo sé, nunca lo he escuchado. Entonces, bueno, es verdad que si hay un problema hay que ir al psicólogo o hay que demandarlo, pero la psicología deportiva o el psicólogo deportivo debería ser un rol que estuviese presente pues desde el principio. Si tú coges a un niño deportista y desde la base le enseñas cómo educar sus emociones, entrenar su mente y trabajar todos estos aspectos, pues llegará el momento que cuando tenga que dar el salto pues, a profesional o ya esté en niveles juveniles o altos, pues ellos sabrán cómo hacerlo. No, sabrán detectar qué cosas van mal y ponerle freno antes de que se desarrolle un problema. Y aún así, habrá situaciones en las que se acaba desarrollando el problema. Pues no pasa nada, de verdad. Es como, ayer leí un post justo que decía, no va el psicólogo quien tiene problemas, porque todos tenemos problemas en nuestra vida y en nuestro día a día, sino quien quiere solucionarlos. Pues es un poco eso, por mucho que, como tú decías antes, por mucho que tú entrenes físicamente, si no entrenas la parte mental, la autogestión, el autoconocimiento, va a llegar un día que vas a llegar a un límite y aunque tú sepas que puedes sobrepasar ese límite y dar más de ti, no vas a ser capaz de hacerlo si no entrenas todo. Es como si te dejaras la parte de, no sé, de descanso o de prevención de lesiones o de alimentación por controlar. Es algo que sí que influye y que por tanto si lo trabajas puedes sacarle provecho y ayudar a tu rendimiento a mejorar. Sí, lo que comentabas acerca de la comunicación y de comunicarse con uno mismo, lo que creo que me encuentro con muchas veces con deportistas y también desde pequeños, y ya no deportistas, sino personas en general, o sea, en el mundo en general, y es una cosa que siempre mi madre como profesora de lengua me decía mucho, que es que la gente no sabe cómo expresarse, cómo expresar lo que piensa, no sabe ponerle un nombre a aquello que siente y a aquello que experimenta. Y como no sabe hacer eso, muchas veces se encuentra con estos problemas que, claro, explotas y no sabes por qué y no sabes qué te está pasando y no identificas una emoción o cualquier cosa similar y eso acaba, claro, pues, no tener capacidad de expresarse. Y una de las cosas que yo aprendí yendo a un psicólogo fue eso, aprender a decir, ostras, esto es lo que me está pasando y por esto. Y yo creo que una vez consigues expresarlo y saber lo que es cuando empiezas a saber solucionarlo. Y para eso estáis vosotros, para conseguir, enseñar a expresar esas cosas, identificarlas y solucionarlas. Totalmente. Las madres siempre tienen razón, ¿qué te voy a decir? Sí, sobre todo el tema de saber comunicarse, que yo creo que es muy importante. Sí, como tienes una persona delante que te enseña a expresarte y a identificar lo que sientes, creo que mejoras muchísimo. Y luego, como dices tú, que cuando llegas a mayor es como el niño pequeño que haces preparación física con él
y poco a poco, desde cuando es mayor, sabe lo que tiene que hacer. Lo mismo con niños, si les enseñas desde pequeños, cuando se hacen más mayores saben cómo enfrentarse a esas situaciones. Y en muchos casos igual necesitan profesional, pero aún así han sabido cómo enfrentarse de primeras, creo, ¿no? Y es mucho más fácil ya enfrentar a un problema donde un deportista tiene un bagaje y unas herramientas y un aprendizaje previo que empezar desde cero, porque entonces tienes que hacer todo ese trabajo que falta y en el otro caso pues ya está hecho. Sí, eso es. Sí, esa es la parte que más importante me parece, sobre todo desde pequeños. Siempre, además creo que los niños son muy capaces de aprender todo esto, mucho más rápido que una persona adulta, que un joven más adulto. Y creo que Sí, eso... mm, de hecho tienes toda la razón. mm, El adulto ya tiene su personalidad fijada, desarrollada, sus ideas y sus pensamientos son mucho más rígidas. Un niño está descubriendo el mundo y lo que tiene que hacer es aprender. Entonces, igual que aprende a leer y las vocales, a correr y a marcar un gol, pues aprende a identificar y a darle nombre a sus emociones, a sus miedos, a sus inseguridades mm. y a todo lo Sí, que le ocurre dentro. sí, sí. Sí, porque claro, es que sería increíble conocerlo desde pequeño, porque luego yo creo que llegas a un punto en el que te encuentras con esas cosas de repente y cuesta bastante lidiar con ellas, porque te enfrentas a emociones que no te enfrentabas antes. Yo creo que le pasa a mucha gente. Sí, sí. Hay un tema que a mí me interesa mucho, sobre todo por mi experiencia personal y porque le pasa a muchos deportistas, y es el problema de disfrutar cuando estás dentro de tu deporte. Es decir, como metemos todo el tema de competición desde pequeños ya, que hay que competir, que hay que ganar, que yo estoy muy a favor de competir y de ganar, pero creo que se sacrifica muchas veces por la capacidad que tienen los niños y los deportistas de disfrutar. ¿Te encuentras muchas veces con esas situaciones? Sí, me encuentro con dos situaciones bastante, no quiero usar la palabra tóxica, pero dañinas. Es decir, me encuentro mucho con la cultura del éxito o con deportistas que han aprendido o les han enseñado que lo correcto es ganar, o sea, y lo único que vale es ganar, el éxito es ganar, cuando realmente en el deporte lo normal es perder, porque ganar solo puede ganar uno y el resto se considera que pierden. Uh-huh. Y por otro lado, me encuentro con una necesidad y una demanda de tener una hipermotivación todos los días y llegar siempre al entrenamiento y decir, lo tengo y vengo con rabia y lo voy a sacar y hoy va a ser un día genial y todos los días tengo que dar mi mejor versión y ser mejor que ayer y disfrutar todo lo que hago, o sea, eso es lo que te lleva a una frustración porque es imposible. Uh-huh. Es Sí. decir, tú no puedes, a ver, hay días donde por mucho que a ti te guste tu deporte, te dediques a él, sea tu vida, te entregues y todo, va a llegar días donde, pues, porque los deportistas son personas que no son robots, tienen problemas personales o pues, inquietudes, están fatigados, o sea, lo que sea, mil cosas que pueden influir y no va a ser tu mejor día, ni va a ser tu mejor entrenamiento y a lo mejor ni te va a gustar el entrenamiento y va a pasar una semana donde no estés tu motivación por las nubes y eso no pasa nada, es decir, eso es normal, es parte del proceso. Uh-huh. O sea, si tú consigues estar todos los días súper motivado, disfrutar de todos los entrenamientos, que te guste todo, o sea, a mí me parece mucho más preocupante eso a que me digas, es que llevo como 3 semanas que, no sé, que estoy súper cansado, que no disfruto, que me cuesta llegar a mi máximo. Hombre, claro, porque a lo mejor, pues yo, si estás con un proceso de mejorar la técnica, que siempre son como los entrenamientos un poco más aburridos porque tienes que ir más pormenorizado, más al detalle, vas más pues eso, a pequeñas cosas, o estás haciendo unos entrenamientos donde estás en un incremento de peso o estás ganando masa muscular y eso, donde pues a lo mejor tampoco es tu entrenamiento ideal, porque a ti te gusta más correr, ser más explosivo y más. Entonces, bueno, creo que hay que ser realistas, enseñarles a los deportistas a ganar y a perder, enseñarles que está bien no estar bien y que hay que perder y aprender, porque si no se pierde y no se aprende, no se puede mejorar. Y Uh-huh. cuando tú crees o sientes que no puedes mejorar,
es el principio de tu declive, porque no hay nada más para arriba y mantenerse es muy complicado, así que lo más probable es que empieces a ir para abajo. Y por otro lado, hay que enseñarles que hay parte del deporte donde la motivación va a fallar, las ganas van a fallar, no te va a apetecer, pero mientras tu disciplina te permita seguir adelante, tira de ella, porque en el trasfondo, si a ti algo no te gusta de verdad, por mucha disciplina que tienes, no vas a ir a hacerlo. Detrás de la disciplina siempre hay una base de motivación. Entonces, aunque no consigas expresar esa motivación o no notes que tu nivel de motivación es la más alta, si te queda fuerza para tirar desde la disciplina, siempre hay un poco de motivación al que aferrarse y al que seguir adelante. Sí, vamos, sí, es esa manía quizá, ¿no? De siempre estar encima de la ola, que al final no siempre va a ser así. Y creo que Tener sí, siempre días Mr. Wonderful y es imposible. sí, y claro, te iba a decir, soluciones o sea, para las personas que quieren estar más motivadas, que es verdad que hay que aceptar que no hay que estar siempre motivado, pero también hay que aceptar que aunque no estés motivado o que haya semanas que son más aburridas, tal, aprender a disfrutar de esas cosas también, porque todo es parte del proceso al final y aprender a disfrutar de las cosas que son más entretenidas quizá, pero aprender a disfrutar de las cosas que son menos entretenidas. A mí me parece clave lo de disfrutar del proceso, porque si esperas al resultado para disfrutar, te estás perdiendo un montón de posibilidades de disfrutar. Y a lo mejor llega al final y no consigues tu objetivo. Entonces, ¿qué? ¿No ha servido de nada todo lo que has hecho? No, para nada. O sea, ha servido de muchísimo. Entonces, yo en esas situaciones en las que describías tú ahora, un tip, por llamarlo de alguna forma, que recomiendo es poner pequeños objetivos a corto plazo. Es decir, algo que a ti te suponga un reto, pero que puedas experimentar la superación y la consecución de dicho objetivo en un corto plazo. Es decir, pues si a lo mejor lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor, pues, subida de peso. Estoy levantando 70 kilos, pues me pongo de objetivo en esta semana pasar de 70 a 75. Si al final de la semana lo consigo, pues me he ganado esta recompensa. Si no, tampoco es un castigo. No consigo la recompensa y ya está. Entonces, jugar un poco con eso, incluso llevar registros ayuda mucho porque haces como visible o más real todo lo que tú estás consiguiendo. Yo, por ejemplo, en deportes tipo halterofilia, lo que les hago siempre es una gráfica. Entonces, cuando llega el viernes o el sábado, que es el último entrenamiento, en la gráfica tienen que marcar cuál es el peso máximo que han levantado esa semana. Y así todas las semanas van teniendo un registro y los vamos uniendo, pues, los diversos puntos por una línea. Entonces vemos si hemos subido, si hemos bajado, si nos hemos mantenido, y eso también les hace ver a ellos el progreso que están llevando y si se están acercando a su objetivo o no. Sí, sí, que tener pequeños objetivos, que al final en el día a día, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, el trabajo de fuerza, cuando hacemos trabajo de pliometría o lo que sea, yo pongo el nombre de todos los deportistas que tenemos en esa sesión y tenemos pues trabajo de sprint, trabajo de altas repeticiones, trabajo de pocas repeticiones, lo que sea. Y yo les digo que ellos seleccionen en qué categoría quieren hacer un récord. Tienen 10 categorías que elegir. Puede ser más velocidad, puede ser más alto, puede ser lo que sea, pero cada día tienen que elegir una, depende de cómo se encuentren. Si se encuentran con más dolor articular, pues va a ser algo de más repeticiones. Si se encuentran con más cansancio, pero con energía a corto plazo, pues algo de salto vertical, y cada día lo van marcando y van intentando conseguir los objetivos. A veces se consiguen, a veces no, pero muchas veces es verdad que si se lo proponen antes de empezar, lo suelen conseguir y salen de la sesión, claro, salen mucho más contentos queriendo volver a conseguir algo la próxima vez. Claro, porque hay el factor reto ese que para ellos pues es como, ¿sabes? Como que pica un poco, quema adentro y van, lo consiguen y se han superado incluso a ellos mismos, ¿no? O sea, han conseguido algo más de lo que esperaban conseguir. Eso es ponerte, como has dicho tú, ponerte pequeños retos que puedes conseguir en tu día a día. Tienes un reto grande que es tu objetivo conseguirlo a largo plazo, pero si tienes algo que conseguir día a día, claro, cada día tienes algo a lo que aferrarte, digamos, que estás intentando conseguir. Creo que eso Darle lo un hace sentido más. a los entrenamientos diarios, justamente. Claro, eso es. Eso es. En torno al... Bueno, quiero hacerte la que iba a ser la última pregunta, pero
hay un ¿vale? vídeo en tu Instagram, ya que estábamos hablando de esto, eh, en el que Iniesta habla un poco de cuando ganaron la Copa del Mundo, de un momento en el que él entró dentro de quizá un periodo de depresión, no estoy seguro porque no conozco la situación exactamente, pero siempre hablamos muchas veces de que lo que has hecho tú, del proceso y del objetivo final, y de que muchas veces quizá llegamos al objetivo final que esperábamos, siempre hemos estado pensando en ello y llegamos a conseguir eso y nos damos cuenta de que quizá una vez lo has conseguido, que ¿a dónde vas? Y quiero decir que dices, ostras, lo que le he estado disfrutando es el proceso hasta llegar aquí. Conseguir esto que he conseguido ahora, ya conseguido y ya está, no hay más. Entonces, ¿qué le pasa a los deportistas en ese sentido? ¿Cuál es la manera de enfocar esto? ¿Y cómo puede suceder esto en el que puedes estar en tu mejor momento y de repente despertarte un día también en el que todo está como muy confuso todo? Mm. Sí, de hecho, el vídeo que te refieres tú de Iniesta, el que tengo en mi perfil, es justo cuando fue que él pasó la depresión, después de la temporada 2008-2009, si no me equivoco, justo antes del Mundial. Fue, vamos, que menos mal que tuvo ese año de recuperación, y que si no, a saber si tendríamos Mundial o no ganado. Pero, pero justo fue un poco lo que tú has contado ahora, ¿no? Lo que le pasó a él. Fueron los éxitos llegando, fue escalando, escalando, escalando. Creo que llegó a conseguir más éxitos quizás de los que él pensaba o se esperaban ya a nivel de grupo conseguir, y de repente fue como echar freno de mano. Llegaron las vacaciones de verano, él tenía una lesión y bueno, y falleció su amigo Dani. Entonces fue como pasar de la cúspide de la pirámide al suelo en un segundo. O sea, de repente te despiertas un día, tu cuerpo, tu mente ya se han acostumbrado a ir a una velocidad y a rendir y tener un ritmo bastante elevado, y de repente te despiertas, estás de vacaciones, no tienes nada que hacer en el sentido de, pues eso, de deportivo, de control, de corre para aquí, corre para allá. Te estás recuperando de una lesión, con lo cual tampoco podía hacer mucho trabajo por su cuenta, tenía que afrontar un duelo de su amigo, y fue como eso. De hecho, creo que los que mejor describen esta situación son los artistas, que dicen, cuando vas creciendo y cuando estás en lo alto, tienes todo. Es decir, la gente de tu alrededor se acerca a ti y te lo da todo. Pero en el momento en el que empiezas a bajar o has caído, no queda nada ni nadie. Pues yo creo que él se sintió un poco así, ¿no? Tenía toda la gente que llega a un estadio y le aplaudía, todos querían verlos, todos los apoyaban, hacían horas para darles, pues eso, cariño y alabarlos, y conseguían éxito, recogían premios, las noticias hablaban de ellos, las portadas de los periódicos abrían con fotos suyas. Era como que nada malo podía pasar. Y de repente, ¡pum!, frenada en seco. Nadie llama, nadie se interesa por cómo estás tú, nadie está preocupado por hablar de ti. mm, Se ha silenciado el nombre de Iniesta, has tenido una pérdida. Probablemente en casa, bueno, él de hecho lo dijo en una entrevista, en casa tampoco entendían, porque claro, si no lo oyes desde dentro es difícil comprender este ritmo de este mundillo. La necesidad que él tenía de no estar tan parado, pero sí que entendían que tenía que estar parado porque había una lesión por detrás de la que había que recuperarse. No estaban sus compañeros a su lado, que quizás pues, tus compañeros sí que son capaces de entenderte mejor. Mm, Y esto no es una crítica a la familia, que de verdad que para nada, que seguro mm, que intentaron ayudarles lo máximo posible. Y fue como que de repente ves que todo empieza a venirse abajo y no sabes cómo gestionarlo ni cómo frenarlo. Y es infrenable. O sea, es que realmente es infrenable. Y de repente te encuentras en una situación donde deberías sentirte cómodo y a gusto porque estás en tu casa con tu familia y te sientes mal, te sientes raro contigo, no te notas bien, y todavía se agrava más el problema. Dices, Dios, pero ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿En qué me he convertido? ¿Qué me está pasando? Y mm. hablábamos un poco de eso, hasta que, pues tristemente, hasta que no nos enfrentamos a estas situaciones, es como que no paramos a decir, ¿cómo puedo gestionar esto? ¿Cómo puedo atenderlo? ¿Qué tengo que hacer para hacerle frente? Ujú. Sí, 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 que es como que lo que has dicho tú, ¿no? Que tu mente se acostumbra a un ritmo y de repente ese ritmo para
y quizá como que hay más tiempo también para pensar en otras cosas que nunca te habías parado a pensar antes. Y decir, también. ostras, todas estas cosas son las que no te paras a pensar porque es que estás a un ritmo que es imposible. Sí, Claro, sí, que eso puede pasar en el deporte, pero le puede pasar a cualquier persona con su claro, trabajo o sí, sí. con una época de su vida más ajetreada que muchas veces pasa, ¿no? Que a nivel físico quizá estás muy a tope y de repente paras y enfermas o pillas un catarro, o pillas una gripe o lo que sea, que pasa muchas veces. Que... Bueno, es típico de estudiantes, ¿no? Cuando estás en exámenes finales, bueno, posiciones, no puedes ponerte malo, no puedes ponerte malo, y la semana después de exámenes, pues todos resfriados, con Mm, gastroenteritis, o sea, caen todos. Sí, 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 que tienes como una, claro, una excitación brutal del sistema nervioso y de repente todo cae y lo mismo pasa a nivel mental, claro. sí, Mm, al final el sistema de alerta está a tope y es como, ahora no puedes parar, es que no puedes, es que no puedes, y no te permites. Y de mm. repente cuando te relajas, pues el sistema de alerta también se relaja y es como, entra todo. Sí, sí, sí. A una persona que le puede pasar a cualquiera. Eso es lo mejor de todo, es que, bueno, lo mejor, lo peor quizá, pero en el sentido de que tú puedes estar en un momento muy bueno, pero de repente puedes levantarte una mañana y no encontrarte bien en este sentido. ¿Cuál es tu recomendación en este sentido para esa persona que le pueda pasar? Bueno, yo para la persona directamente, pues ser consciente de que estas situaciones te pueden pasar siempre. O sea, nadie está libre de que le pase, ni el éxito ni triunfar te exime de ello. El ser consciente de las pequeñas cosas que a lo mejor en el día a día o en la vida te alegran, te ayudan a desconectar o incluso a conectar contigo mismo. Mm, El, pequeñas, pues no sé, a lo mejor salir a dar un paseo, ver a alguien y tomarte una cerveza, pequeñas alegrías que tienes, ser consciente de cuando las vives, es como pararte a vivir el aquí y el ahora. Vivimos mm, en una cultura donde estamos muy acelerados, tenemos que conseguir siempre éxitos rápido y no nos paramos a vivir el presente. O sea, nosotros estamos viviendo el presente, pero nuestra mente siempre está en el futuro mm, o en el pasado, que ujú. no, digamos, las dos opciones son malas. Sí. Entonces, pararse a veces a decir, ¿dónde estoy? ¿Estoy haciendo lo que a mí de verdad me gusta o lo que otros esperan que yo haga para conseguir unos objetivos que quizás no son los míos? Ujú. Plantearte eso, ¿qué te ayuda? ¿Qué te gusta? ¿Qué te facilita el desconectar, el serenarte, el sincerarte, el abrirte, el exponerte, el ser vulnerable, ¿no? A veces tenemos miedo a eso o luchamos por no serlo. Mm, Y es decir, ninguna emoción es mala. Las emociones tienen una capacidad de adaptación y cumplen sus funciones. mm. Entonces, permítete sentirte mal. No está mal sentirse mal. O sea, es algo bueno. Sí. Entonces, si tú aprendes a gestionar esto día a día, ya sabes cómo te sientes y qué herramientas te funcionan. Mm, Entonces, sí, cuando sí. llegue así el gran momento, por decirlo de alguna forma, vas a tener pequeñas pinceladas que te van a ayudar. Y después, por supuesto, pues acude al profesional adecuado. Eso siempre, por favor, acude al profesional adecuado. Sí, sí, sí. Eso sobre todo porque muchas veces no eres capaz tú de por ti mismo, es que no, yo creo que es muy difícil si no tienes Mm, una persona que además es que lo mejor de todo, que me parece a mí en el tema de psicólogos deportivos o psicólogos de cualquier tipo, es que cuando tú te encuentras con ellos, porque lo necesitas, porque sabes que lo necesitas, y has tratado con ellos durante un tiempo, te das cuenta de que todo lo que te dicen tiene sentido, dices, ostras, pues esto lo podría haber sabido yo. Pero es que hasta que no te lo comenta alguien, hasta que no te ayuda esa persona, porque ya conoce cómo orientar esas situaciones, es imposible. O sea, son cosas que tenemos dentro de nosotros, pero que hasta que nadie las saca, es imposible que nosotros las sepamos utilizar. Por eso me parece una profesión tan importante, que pasa muchas veces cuando, con el propio conocimiento en sí, ¿no? Que muchas veces, pues, grandes sociólogos o psicólogos hablan de un tema y tú dices, ostras, claro, pues esto lo veo yo todos los días. Pero hasta que alguien no lo pone en palabras, tú no eres capaz de identificarlo y sin ser capaz de identificarlo es imposible solucionarlo. sí, sí, al final lo que dices tú son cosas, pueden ser pequeñas cosas o básicas o algo que no sea demasiado pues, elaborado o así, pero que, como te decía antes, como no le prestas atención a tu día a día o vivimos con la atención en otro punto fijado,
pues dices tú, Dios, hasta que no ha venido otra persona y te lo dice, no eres consciente realmente de eso. Es como, Mm. o sea, el psicólogo muchas veces trabaja y maneja o gestiona lo que ya está dentro de ti, en la Ujú. mayoría de los casos. Bueno, entonces, no es algo que te venga de afuera, es algo con lo que tú vives 24 horas al día, con algo que te acompaña siempre a entrenar, a ducharte, a trabajar, que está contigo cuando te vas a acostar, que está contigo cuando te vas de fiesta, o sea, siempre va contigo. Ujú. Sí, sí, sí. Claro, es aprender, sí, es sacarlo fuera. Pero sin ayuda yo creo que es muy complicado. Em, lo que quería hablar también acerca de el tema de la crítica, que es otra de las cosas que un poco se puede hablar un poco en general, porque hablamos, la crítica está presente un poco en todo momento, en la vida de cualquier persona y sobre todo ahora en redes sociales, en lo que muchas de nuestras vidas son públicas, etcétera, etcétera, pero también en el deporte, en el que eh, la crítica viene por parte de entrenadores, viene por parte del público, viene por parte de padres, de amigos, de cualquier cosa. ¿Cómo gestionar o cómo, sí, sobre todo cómo gestionar esa crítica y cómo aplicarla a algo positivo? Vale, las críticas van a existir siempre. Es decir, podemos echar a correr, pero nos van a seguir siempre. En el momento en el que tú, pues, como tú dices, ¿no? Aceptas exponerte, como por redes sociales, o pasas a estar en el punto de mira, como en deportes, tienes que tener en cuenta que las críticas a las opiniones en general te van a perseguir a todos lados. Ahora, eh, la verdad es que la mayoría, por no decir que la práctica totalidad de las críticas, vienen por la percepción de quien las hace en función de lo que tú has hecho. Es decir, a lo mejor la persona que lo hace ni siquiera sabe cuál es tu objetivo. A lo mejor la persona va a ver un partido de fútbol y claro, quiere que su equipo gane, pero es que a lo mejor el objetivo del equipo es que no le marquen ningún gol, quedar 0-0, o que le marquen el menor número de goles posible, no ganar. O sea, ganar no siempre tiene que ser el objetivo. Entonces, claro, cuando una persona ve algo y no se adapta a lo que esa persona esperaba que ocurriera o que fuera, pues ya nos creemos que tenemos el derecho de juzgar y de opinar y de criticar y de machacar o de emitir cualquier mensaje, especialmente de valor negativo. Entonces, bueno, hay que saber de quién viene la crítica, si es una crítica constructiva o destructiva, la función que se pretende dar con esa crítica y si es real o no, porque pues, a lo mejor es cuestión de percepción de quién viene. Yo Ujú. creo que realmente hay críticas muy fuertes de personas externas, de personas que a lo mejor en su vida se han dedicado al deporte y no saben lo que implica llegar a competir, porque el competir representa un 10% de lo que es la vida del deportista. Mm. Es solo la parte visible, pero la parte invisible es el otro 90% y es muchísimo. Y si no estás dentro, si no lo has sufrido, si no lo has vivido en tus propias pues, carnes, no sabes todo lo que implica, todo el sacrificio, y dicen, sí, bueno, pero es que ellos ya saben que se dedican a esto y ganan dinero, vale, pero no por tener éxito o por ganar más o menos dinero dejas de sentir, dejas de tener Ujú. inseguridades, dejas de sufrir, o sea, eso no te hace un robot. Todos somos personas, seas deportista, seas fontanero, seas abogado, seas entrenador, seas psicólogo, todos somos personas, todos tenemos sentimientos, tenemos inseguridades, dudas y pensamos y sufrimos. Entonces, las críticas controlarlas, prácticamente imposible. O si te afectan mucho, te cierras redes sociales y te expones lo mínimo posible, no ves las noticias y, bueno, esto te estoy hablando ya de deportistas pues a nivel profesional y no hablas con la prensa o si no te van a acompañar siempre, vayas donde vayas. O sea, a donde llegues, siempre encontrarás alguna crítica que te hagan. Siempre. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, pienses lo que pienses o pienses lo que opines. Entonces, mi opinión es que valores y evalúes quién hace la crítica, la finalidad por la que hace esa crítica, porque a veces simplemente es por hacer daño, y que seas consciente tú mismo de
lo que has hecho para ti está bien, se adapta a tu objetivo, a lo que pretendías hacer, a donde querías llegar, o ha habido algo que has hecho mal. Evalúa qué has hecho mal y qué puedes hacer para que eso no vuelva a ocurrir o para trabajarlo y mejorarlo. Y a partir de ahí, sigue adelante. O sea, sé que es muy fácil decirlo y suena muy bonito, pero después la hora de la realidad es muy difícil. Pero si intentas huir de las críticas, no lo vas a conseguir. Sí, Siempre van a estar presentes. es un poco el que no hace daño quien quiere, sino quien puede, ¿no? Que es pues, el que quiere hacer daño, quizá normalmente las críticas que vienen de fuera, que dices tú, vienen con un objetivo quizá de hacer daño o simplemente de saber, de que se creen lo que saben, lo que dicen, cuando normalmente no tienen ni idea. Y luego que la gente que sí que te conoce y que sí que sabe lo que haces, normalmente hace una crítica para ayudarte y pues para hacerte mejor. Que esa es la otra crítica de la que quería hablar, que muchos chicos, pues quizá que están en edades de formación o en momentos de su juventud deportiva, que reciben críticas de entrenadores, que reciben críticas de sus padres, que reciben críticas en el sentido de, oye, tienes que hacer esto así y no lo hagas así. Y que muchas veces eh, no saben tomarlas y utilizarlas de la manera correcta, o cómo saber diferenciar realmente cuando la crítica te puede ayudar, cuando no, porque sí que creo que es difícil identificar, porque si es una persona que te quiere, puedes pensar directamente, si te quiere, hace una crítica para ayudarte, pero en otros casos quizá esa persona te quiere, pero tampoco conoce la situación y la crítica que está haciendo quizá no es la correcta. Quizás es un tema bastante complejo quizá de desmontar, pero sí que le pasa a mucha gente, ¿no? Muchos deportistas jóvenes que en cuanto les dices algo que están haciendo mal, dicen, no, no, pero ¿qué dices? No sé qué. Es difícil, les cuesta mucho admitirlo. Sí, bueno, también hay que trabajar un poco lo que es la tolerancia a la frustración. Uh-huh. Entonces, bueno, por un lado, primero, quien hace la crítica debe de entender cuál es su rol. Hay muchas veces, sobre todo en etapas formativas, donde la familia se involucra mucho, los padres pues se inmiscuyen en el proceso y se pierde un poco la esencia de que pues, el entorno del deportista debería ser de apoyo o de colchón y pasa quizás a mezclarse un poco con el rol del entrenador. Entonces, bueno, por ese lado hay que tener claros cuáles son los límites y los roles que cumplimos. Después, es cierto que cuando hay una crítica, normalmente es porque hay algo que o no hemos hecho bien o puede ser mejorable, pero detrás de cada crítica seguro que hay un montón de cosas que sí que hemos hecho bien y esto ya es centrándonos en el rol del entrenador. Entonces no debemos olvidar de alabar o darle el reconocimiento que se merece a todas las buenas actuaciones que han hecho nuestros deportistas, porque si no, solo nos centramos en lo que va bien y cómo aprendemos, que nos centramos solo en lo que va mal y cómo aprendemos qué es lo que está yendo bien y lo que tiene que quedarse en mi registro de conducta para seguir haciéndolo porque es lo correcto. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que elaborar un poco eso, desde los roles de los críticos, tener en cuenta esas pautas y después, en función del rol del criticado, pues primero analizar la fuente de origen. ¿Quién me lo ha dicho? ¿Tiene el conocimiento suficiente para hacerme esta crítica? ¿Es verdad lo que me ha dicho? ¿Me lo estoy llevando a un campo más emocional o realmente el mensaje que me ha dado es quizás más cargado de componente emocional que de racional? ¿Qué parte de verdad hay en la crítica y qué no? Pues bueno, creo que también es importante reconocer dónde están los errores y los fallos. Es Uh-huh. imposible hacerlo todo bien, Sí, siempre va a haber algo que mejorar. sí, sí, Entonces, pues sí. bueno, dime. Nada, eso sobre todo lo que comentabas de la crítica al error, que siempre se enfatiza en el error, en la crítica a lo malo, en vez de también hacer una crítica de lo bueno y enfatizar en lo bueno. Y yo creo que también pasa muchas veces, y yo me doy cuenta cada vez más, que la crítica yo creo que se suele hacer del error con más énfasis porque quizá nos damos cuenta de que aprendemos más con el error que con lo que hacemos bien, porque lo que hacemos bien ya lo tenemos hecho bien. Y quizá lo que hacemos mal es lo que nos enseña a corregir esas cosas y acabar haciéndolas bien. Creo que pasa muchas veces. Y se obtiene mayor mejora, perdón, viendo un poco lo que te equivocas y lo que hay que mejorar, porque lo que está bien normalmente ya está bien, aunque sí que es verdad que hay que saber identificarlo para decir esto está bien, sigue haciéndolo así.
pero también hay formas de decir que las cosas están mal. O sea, no es lo mismo decir, joder, te he sacado y siéntate al banquillo, que de verdad que eres desastre, por Dios, no sé qué, lo has hecho fatal. A decir, ven, siéntate que vamos a hablar una cosa. Mira, ¿te acuerdas lo que estuvimos haciendo en el entrenamiento del martes, donde la defensa tenía que ser un poco más cerrada, no sé qué? Vale, pues ten en cuenta que ahora te estás abriendo mucho, te estás separando mucho de tu rival, lo que sea, tal. Entonces, vale, tranquilo. O sea, puede ser una crítica no tanto perjudicial en el sentido de como culpando, culpabilizando, sino más estructurada. Dile que está mal, pero dile por qué está mal y qué es lo que se espera o qué es lo que estaría bien o cuál es la conducta a sustituir. Es decir, está mal la forma que estás defendiendo porque la correcta en este caso sería esta. ¿Vale? Entonces, él ya es, o sea, él o ella ya es consciente de que está haciendo una ejecución que no es propia o no es debida en este momento, pero que hay una posibilidad de hacerlo bien. O sea, no es que sea un desastre y que ella no tenga remedio, o sea, no, para nada. Sí, 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 totalmente. La manera un poco de corregir, la manera de enfatizar el error a través de cómo solucionarlo en vez de culpabilizando, lo que dices tú. No culpabilizar. Y por último, quería hablar también del tema de los pensamientos negativos que has nombrado antes, de cómo se habla un deportista a sí mismo, que quizá tiene bastante que ver con el tema de la crítica y cómo, porque yo creo que al final hablamos de las críticas externas, pero los más críticos consigo mismos en el caso del deporte son los propios deportistas, que se suelen pues hablar muy mal o tener pensamientos negativos. ¿Cuál es un poco, quizá con situaciones que te has encontrado o qué soluciones o qué ayuda le has podido dar a esas personas que no saben hablarse, que no saben, que tienen muchos pensamientos negativos o mucha crítica hacia ellos mismos? Bueno, primero es intentar ser realistas y siempre apoyarnos de un vídeo o de algo donde podamos contemplar qué es lo que ha ocurrido. O sea, si tiramos de nuestros recuerdos, realmente el recuerdo que nosotros vamos a tener va a estar entremezclado con nuestras emociones y nuestros sentimientos. No va a ser tan real como una imagen. Hay veces que a lo mejor creemos que una falta o un fallo que hemos cometido es mucho más grave y mucho más grandioso de lo que realmente ha sido. Entonces, primero, si tenemos la opción, poder comprobar. Y después, en cuanto a la comunicación contigo mismo, hay que saber cuándo parar. Es decir, ya un momento donde te estás hablando y ya los mensajes que te estás mandando dejan de ser funcionales, ya empiezas a hacerte daño a ti mismo. Entonces, en ese momento, para. Es difícil, es entrenable, por supuesto, pero si empezamos a hablar de las emociones, dejamos de tener el foco de atención puesto sobre lo que es la parte más física, la técnica, la táctica, la estrategia, y nos centramos en las emociones. Entonces, cuando esto ocurra, pues normalmente, bueno, con cada deportista es diferente, pero yo a veces trabajo una palabra, cuando eso suele ser una escalera, ¿no? Y va creciendo. Llega un momento en el que sí o sí eres consciente de que te estás enfocando en las emociones o te estás hablando mal. Entonces, pues hay veces que les digo a unos, cuando cuando te des cuenta, te das un golpe en el brazo, o te arreglas las medias, o te agachas y te arreglas las medias, o haces 2 respiraciones, cada caso, pues lo que mejor le funcione. Y a partir de ahí te centras en decirte a ti mismo cómo va a ser la ejecución de lo siguiente que vas a hacer. Es decir, plantéate en tu mente, en ideas, una autoinstrucción, pero de pautas de acción. Es decir, vale, pues ahora voy a hacer un saque, por ejemplo. Voy a coger la pelota con la mano izquierda, voy a colocar los pies y después voy a echar el hombro derecho para atrás y voy a lanzar la pelota. Cuando ya vea que esté a la altura correcta, voy a hacer un saque largo y me voy a ir corriendo para la otra esquina porque sé que me la va a devolver para allí. Pero tengo que estar pendiente de que no me la deje justo cerca de la red, porque si ya veo que se está preparando mucho, pues entonces salir directo primero con el pie derecho porque sé que es el que me da más impulso para poder llegar lo antes posible a la red. Es decir, si tú centras tu atención en darte instrucciones, la atención es muy difícil que se vaya en otra cosa. Si piensas en no pensar en un problema, vas a pensar más en ese problema. Entonces, es cuestión de dar alternativas a nuestra mente.
Sí, claro, dar alternativas y no tener, claro, es que es lo que dices tú, ¿no? Que muchas veces lo que sí que se utiliza, por ejemplo, en básquet es para, digamos, distraer al contrincante, decirle lo que está haciendo mal para que esa persona, bueno, piense o intente no pensar en lo que está haciendo mal, acabando pensando más en eso. Y eso lo que hace es fastidiarle mucho más. Pues ya estaría. Hemos dado creo que bastantes ideas buenas para todo el mundo. Si tuvieras que dar alguna recomendación final para todos aquellos deportistas, o también entrenadores y padres que puedan ver el podcast acerca de, pues eso, de cuidar todo el tema mental de sus hijos, de sus entrenados o de ellos mismos, ¿qué les dirías? Sí, bueno, por supuesto que la psicología deportiva es para toda aquella persona que esté vinculada directa o indirectamente con el deporte. Hoy hemos estado hablando de deportistas, pero también es cuestión de staff técnicos, entrenadores, familias, chavales que están en formación, bueno, fisios, preparadores y todo. Y que, bueno, creo que ya un poco lo dejamos encuadrado durante toda la conversación, pero que no hace falta estar mal para acudir a un psicólogo deportivo y que la psicología deportiva no es cuestión de locos, o sea, no es cuestión de débiles acudir a un psicólogo deportivo, sino al revés, es cuestión de valientes, cuestión de personas que saben que algo no va bien o que puede ir mejor de lo que está yendo y que buscan esa ayuda con la que no cuentan y que necesitan. Entonces, recordad que no hace falta llegar a estar mal para acudir a un psicólogo deportivo, Sí. que siempre que tengamos un poco de trabajo hecho y de herramientas, y cuanto antes se empiece a trabajar mejor porque lo incluiremos en nuestro desarrollo, pues va a ser mucho más sano que esperar a estar mal para acudir. Entonces, Sí. pues, y por supuesto que acudáis y pidáis ayuda a los profesionales adecuados, por favor, porque si no, después hay veces que, bueno, pues que se intenta buscar ayuda en lugares donde no es ahí y todavía es peor. La situación se agrava o hay una desmotivación, una pérdida de dinero y de tiempo y de verdad que poneros en manos de los profesionales adecuados siempre. Muy bien, pues muchas gracias, Adriana, por estar aquí y por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación y a todos por verme y, bueno, por vernos, por supuesto, y por querer aprender un poquito de esto y sacarle partido. Bien, muchas gracias. A ti. Si has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast. Quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de Spaniard Performance. Y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echarnos una mano, echar una mano a Spaniard Performance, quería recordarte que tenemos con Vitruve, que es uno de nuestros sponsors. Vitruve es una compañía encargada de crear softwares y hardwares para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso el mejor encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad, y tenemos un 10% de descuento en toda la web, tanto en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar y implementar el entrenamiento basado en la velocidad, que es para mí uno de los pilares principales del entrenamiento del trabajo de fuerza y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo, y tenéis, como os digo, un 10% de descuento con el código Spaniard. También recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador, ambos dos podéis acceder a los entrenamientos tanto de Spaniard Method 2.0 como Spaniard Method sin material para la mejora del salto vertical, la mejora del rendimiento o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar hasta aquí, por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.